En esta parte de las puertas dimensionales, la 21 ya, y os advierto que habrá unas cuantas más porque ha salido aún más cosa, que precisamente antes lo comentaba alguien aquí, creía que ya más o menos estaba todo, pero justo antes de venir le he dicho a mi hija, pongamos esto también, pero es que esto nos llevaba a otra cosa, digo, pues ya no cabe, hoy ya no lo ponemos más adelante, por tanto se va acumulando aún más cosas y que realmente son muy interesantes, os lo advierto, Pero bien, vamos a empezar antes de pasar a las lecturas, a esas citas de Ellen White. Vamos a ver unas imágenes sobre música, sobre este guitarrista, Steve Vai, que tiene una particularidad, y es que sus portadas verdaderamente son muy significativas. No sé si ya apreciáis aquí esta luz que sale de su mente en ese círculo que lleva puesto. Ya no hablemos de todo esto que tenga por aquí, pero que ya hemos estado hablando, como una vez más, los símbolos verdaderamente significan algo, ¿no? Más cosas extrañas. Si no es suficiente con esto, pues aún veréis más. No sé si todo esto recuerda algo también. Lo mismo. Una vez más aquí, ya veis, entre la frente. Aquí caras de demonios, fuego, en fin, hay unas cuantas cosas, varios simbolitos. Más, por si fuera poco. Y esto también. Hemos venido hablando, ¿verdad?, sobre estas espirales y sus significados. Pues bien, ya veis que hay personas dentro de ambientes musicales, ya lo hemos visto con Madonna y Lady etcétera y unos cuantos más, pues no son los únicos. Y vamos a hablar precisamente un poco sobre Fibonacci. Esto es de la Escola d'Adults de Girona, la escuela de adultos, y que en una portada precisamente de uno de estos libros de grado medio en ciencias sociales aparecía la espiral Fibonacci para describir un poco el asunto de la historia del mundo, ¿no? Me llamó la atención que lo hicieran así, y además lo ponen la espiral del tiempo. Pero ahora que estamos conociendo lo que es este tipo de símbolos, mirad lo que aparece en esta fotografía sobre este Buda gigantesco en Shanghái. ¿No percibís nada? ¿Qué hay sobre su cabeza en el techo? La espiral también, una vez más. Cuando ya sabemos que dentro de un círculo redondo en espiral, como si se abriera una puerta dimensional, curiosamente sobre la cabeza de Buda, ya da que pensar, ¿no?, de que verdaderamente de dónde procede la doctrina de Buda. ¿Proviene del cielo abierto de Dios o del otro? Pues bien, sencillamente quería ilustraros un poco esto para ver cómo realmente lo que a veces para nosotros es casi como un descubrimiento, en verdad estas cosas llevan tantísimos años ya en tantas culturas distintas, ¿no? Desde luego la parte satánica está puesta en tantas partes de este mundo y durante tantos años que nosotros a veces, como solo nos centramos en lo que sabemos, no estudiamos otras cosas, y hace que desconozcamos en verdad cómo se han movido los hilos de este mundo, especialmente por Satanás, para llevar a la gente a un tipo de, entre comillas, cultura, y especialmente cultura religiosa, que nada tenía que ver con la de Dios. Eso sí, cogiendo las similitudes de las cosas verdaderas de Dios. Y ahora vamos a entrar ya en esas citas sobre la pseudociencia que escribió Ellen White hace ya tantos años, y que hay muchas, hoy no las vamos a terminar, pero como sé que muchos de vosotros no podéis disponer de estos libros, os las voy a seguir mostrando para que veáis qué cosas tan interesantes dice Ellen White al respecto sobre la pseudociencia, sobre esos dominios de una mente sobre otra, etcétera, etcétera, ¿no? Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Precisamente vamos a ver el control de una mente sobre otra. Ya veis que hay un asterisco que abajo nos dice el hipnotismo y sus peligros.
Instrumentos que cautivan la mente. Para cautivar la mente se introducirán formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. Una vez más, el paralelismo entre el mundo antediluviano y el fin de los tiempos, el nuestro, antes del retorno de Cristo, tiene un paralelo total. La exaltación de la naturaleza como un Dios, la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para alcanzar estos fines. La exaltación de la naturaleza como un Dios. ¿No es esto típico de los movimientos de la nueva era? Sí. ¿Y no es la nueva era la que se está extendiendo tantísimo? Pues bien, estos pensamientos son los mismos de los antediluvianos. Se valdrá del poder de una mente sobre otra para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Personas que creen en estas cosas pueden tener esa apariencia de piedad, todos son bondades y hablar mucho de amor y de conciencia y de no sé qué, pero en verdad están muy lejos de Dios. Como Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan hoy de los frutos del error. Son frutos del error, no son frutos de la verdad. Una ciencia peligrosa. He hablado claramente con respecto a la ciencia peligrosa, que afirma que una persona puede poner su mente bajo el control de otra. Esta ciencia es diabólica. La hipnosis es de origen diabólico. ¿Se puede llegar a hacer hipnosis? Sí, humanamente es posible, pero esa ciencia no proviene de Dios. Esos mecanismos que Satanás conoce sobre nuestra mente, cómo funciona, le lleva precisamente a que caigamos en su terreno de un modo casi que ni nos pensamos que puede llegar a ser. La influencia mental en el tratamiento de los enfermos. Atención a lo que ahora vais a ir viendo. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta ser uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. Sin embargo, se afirma que hay una forma de curación mental que es de las más eficaces para el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, se sujeta una mente a la influencia directiva de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sometida a la más fuerte. Sostiénese que cuando una persona pone en acción la voluntad de otra, el curso de los pensamientos puede modificarse y pueden transmitirse impulsos saludables que capacitan a los pacientes para resistir y vencer la enfermedad. Este método de curación ha sido empleado por personas que desconocían su verdadera naturaleza y tendencia. Ellos ignoraban incluso de dónde provenía esto. Y que lo creían útil para el enfermo. Pero esta ciencia espuria está fundada en principios falsos. Es ajena a la naturaleza y al Espíritu de Cristo. No conduce hacia aquel que es vida y salvación. Quien atrae las mentes hacia sí mismo las induce a separarse de la verdadera fuente de su fuerza. No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Solo debe depender de Dios. En su dignidad varonil, concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. No está diciendo que no tienes que hacer caso a los médicos, sino a las personas que utilizan estos métodos para sanar. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar en ellos el sentimiento de dependencia personal y hacerles sentir la necesidad de su dirección.
Desea asociar lo humano con lo divino, para que los hombres se transformen a la imagen divina. Satanás procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de otros hombres. Cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. ¿Entendéis por qué cada vez más estas terapias, por decirlo de algún modo, se expansionan, se extienden más? Porque Satanás está muy interesado en dominar a la humanidad y a través de esta forma lo tiene perfecto. La mente que se somete a otra quedará dañada para siempre. No debería permitírsele a nadie que controlara la mente de otra persona, con la idea de que eso le proporcionará un gran beneficio. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Se puede sentir un alivio temporal, pero la mente de la persona dominada nunca más será tan fuerte ni tan digna de confianza. Podemos ser tan débiles como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a Él con fe, responderá tan rápidamente como lo hizo cuando se produjo ese toque de fe. No es la voluntad de Dios que un ser humano someta su mente a la de otro. Cristo resucitado, que está sentado ahora en el trono a la diestra del Padre, es el poderoso sanador. Miren a Él para recibir poder curativo. Solo por medio de Él pueden los pecadores acudir a Dios así como están. Jamás podrán lograrlo por medio de la mente de otro hombre. El ser humano jamás debe interponerse entre los agentes celestiales y los que sufren. Nuestra sanación debe ser por métodos naturales. Y nuestra sanación también depende de nuestra comunicación con Dios. Es a Él a quien hemos de dirigirnos. Evidentemente Él nos da los métodos a través de la naturaleza para podernos sanar. Pero si nosotros anteponemos a un hombre que dice que puede curarnos directamente y a través de unas terapias que no son aprobadas por Dios, automáticamente se habrá puesto entre Dios y nosotros. Por tanto, ¿qué va a hacer nuestra mente? Desviarse de donde debe ir. Miremos a Dios, no a los hombres. Podemos ocuparnos en algo mejor que en dominar la humanidad por la humanidad. El médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y las dirija hacia lo divino. Está hablando del auténtico médico, no de un médico cualquiera, un médico cristiano. En vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación de alma y cuerpo, debe encaminarlos hacia aquel que puede salvar eternamente a cuantos acuden a Él. El que creó la mente del hombre sabe lo que esta mente necesita. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Juan 14 y 19. Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador, si cooperan con Él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor de Él, les impartirá su vida. Al presentarles así a Cristo, les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Cuando Ellen White escribe sobre los sanatorios que la Iglesia Adventista debería tener por todas partes, siempre la centra precisamente en este tipo de terapia. No está diciendo nada más que esto. Por desgracia, incluso el pueblo de Dios se ha apartado bastante y en lugares donde instituciones debería enseñarse todo esto, no se está haciendo. Es necesario que vayan a otros lugares a aprender lo que la Iglesia Adventista debería ser el máximo exponente. Pero bien, ya se sabe, si uno se aparta de los caminos de Dios, termina yendo al otro lado. Fuerza y determinación en contraposición con una mente dominada. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debería ser distinta de la que se aplica para domar a un animal. A este solo se le enseña sumisión a su amo. Para él el amo es mente, criterio y voluntad. Este método, empleado a veces en la educación de los niños, hace de ellos solo autómatas. La mente, la voluntad y la conciencia están bajo el dominio de otro. Las personas no son animales. Y los niños tampoco. Deben ser educados correctamente, no haciendo autómatas de ellos.
A veces hay niños que luego tienen trastornos de personalidad porque han dependido de tal forma de lo que los padres les decían, siendo su propia mente, su propia voluntad, a tal extremo que cuando han crecido, cuando los padres les han faltado, esas personas han derivado, han ido a la deriva, porque no saben encauzar las situaciones de la vida, necesitan de su mayor. Esa educación no es nada positiva. No es el propósito de Dios que se sojuzgue así ninguna mente. Los que debilitan o destruyen la individualidad de otras personas emprenden una tarea que solo puede dar malos resultados. Mientras están sujetos a la autoridad, los niños pueden parecer soldados bien disciplinados, pero cuando cesa ese dominio exterior, se descubre que el carácter carece de fuerza y firmeza. No habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Desaparecida esta, no sabe cómo usar su libertad y a menudo se entrega a excesos que dan como resultado la ruina. La verdad es que esto cada vez tiene menos aplicación, porque la sociedad actual es que el niño haga lo que le dé la gana, mientras no nos moleste. Que vea la tele que quiera, que se vaya con los amigotes hasta las tantas, etcétera, etcétera. Pero no se está por la educación de los hijos como debería ser. Y el resultado también es la ruina. La conciencia y la individualidad no deben ser manipuladas. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro, o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, dice Romanos 14:12. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En los asuntos donde hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Las mentes de los hombres no deben ser manipuladas, ni enjaezadas, ni dirigidas por manos humanas. Pensemos por nosotros mismos. De nosotros mismos somos los que vamos a dar cuenta ante Dios. Por tanto, no seamos conciencia de los demás, en acusar concretamente, venga, esto sí, esto no. No. Cada persona tiene que saber lo que debe hacer y lo que no. Nosotros podemos ser aconsejados y aconsejar, pero no manipular. La individualidad debe ser ejercida. Dios permite que cada persona ejercite su individualidad. Ninguna mente humana debe sumergirse en otra mente humana. Si nosotros imitáramos el ejemplo de cualquier hombre, aun el de una persona a quien, a juicio nuestro, consideráramos casi perfecta de carácter, estaríamos poniendo nuestra confianza en un ser humano imperfecto y defectuoso, que es incapaz de comunicar una jota o un tilde de perfección a otro ser humano. Nunca ensalcemos a una persona como si fuera una divinidad, nunca. La única divinidad es Dios. Todos tenemos fallos. Si nos fijamos en el que idealizamos, tarde o temprano podemos quedar chasqueados. No lo hagamos, sencillamente miremos a Cristo. Unidad sin desconocer la identidad. Debemos unirnos ahora, pero recordemos que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona debe quedar ocultada en la de otra, ni que la mente de alguien debe controlar la de otro. Dios no le ha dado a nadie el poder que algunos, mediante palabras y actos, pretenden reclamar. El Señor quiere que cada hombre sea libre y siga las indicaciones de su palabra. Y cuidado, porque esto también se aplica a los matrimonios. Durante la historia ha habido muchos casos de matrimonios que la mujer quedaba tan sometida al hombre que lo que el hombre decía era misa absoluta y la mujer dejaba de tener personalidad propia. Esto tampoco debe ser así, ni a la inversa. Cada uno es una individualidad, juntos para algo, para trabajar el carácter, para crecer en la gracia de Dios, pero no hacer someter al otro por fuerza a nada. La lealtad a Dios en contraposición con la lealtad a los hombres. Usted pertenece a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Su mente pertenece al Señor y sus talentos también. Nadie tiene derecho de controlar la mente de otra persona ni prescribirle cuál es su deber. Hay ciertos derechos que le corresponden a todo individuo que sirve al Altísimo. Nadie tiene más derecho de arrebatarnos esos privilegios que de quitarnos la vida.
Dios nos ha dado libertad para pensar y es nuestra oportunidad seguir nuestras impresiones acerca del deber. Somos solo seres humanos y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no pueden ser sometidas a la de ningún otro ser humano. Como individuos somos obra de Dios. ¿Veis que esto es una carta? Estas cartas, ella las escribía a personas que a veces conocía personalmente, pero a veces no. Cuando estudiáis también la vida de Ellen White, os daréis cuenta que verdaderamente Dios actuaba de una forma increíble, impresionante en ella. Había personas que tenían ciertos problemas. A ella en visión les eran mostrados, o en sueños de la noche. Y se levantaba a las tantas de la madrugada a escribir, preparando una carta con lo que había visto de cierta persona y le daba la solución. Cuando veáis normalmente carta tal, suele ser muchas veces que eso sucedió así. Y eso está comprobado que es cierto, no es ningún fraude. Pues bien, la inspiración divina estaba dando consejos de cómo solucionar ciertos problemas. Evidentemente la humanidad prácticamente funcionamos todos igual. Puede cambiar la sociedad, puede cambiar el entorno, puede cambiar algunas cosas, los años, pero nuestra forma mental sigue siendo la misma. Lo que va bien a un individuo va bien básicamente a todos. Aprendamos de esas cartas personales que ella escribía a ciertas personas, porque nos pueden ir bien. Los ministros deben conducir a sus feligreses a Dios. Solo Dios debe ser el guía de la conciencia del hombre. La verdad ha de ser predicada doquiera se abra una puerta de oportunidad. Hay que explicar la palabra de Dios a los que no conocen la verdad. Esta es la obra de los ministros de Dios. No deben enseñar a los hombres a que los miren a ellos, ni tratar de controlar las conciencias de los demás. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1, del 5 al 8. La sabiduría se la hemos de pedir a Dios, no a los hombres. No hagamos de la carne nuestro brazo. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad, Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa, humilde y abnegadamente en Dios, y así no nos llevaremos chascos. Satanás controla la mente del que controla la de otros. Este apartado es muy interesante. Abogar por la ciencia de la cura mental es abrir una puerta por la cual Satanás entrará para posesionarse de la mente y el corazón. Puertas dimensionales, ahí las tenéis. Satanás controla tanto la mente que se somete para ser controlada por otra, como la mente que ejerce ese control. Quiera Dios ayudarnos a comprender la verdadera ciencia de la edificación en Cristo, nuestro Salvador y Redentor. No, yo soy el que hipnotizo, yo soy el que dirige. El otro es la víctima, por decirlo de algún modo, ¿eh? Pues no. La persona que va a hipnotizar al otro o que quiere manipular al otro está siendo instrumento ya de Satanás. Él mismo queda sometido a Satanás. De aquí nadie se escapa con eso. Satanás no puede dañar la mente de quienes no se entregan a él. Los intereses más vitales para vosotros individualmente están bajo vuestro propio cuidado. Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento. Todas las religiones satánicas no pueden haceros daño, las legiones satánicas no pueden haceros daño, a menos que abráis vuestra alma a las artes y dardos de Satanás. Nunca sobrevendrá vuestra ruina, a menos que vosotros consintáis. Si no hay contaminación de vuestra mente, toda la contaminación que os rodea no puede mancharos. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Por eso no os pongáis a hacer espiritismo ni nada parecido, porque a partir de allí ya estáis. No es la fe de Jesús. La aceptación de la verdad de origen celestial pone la mente en sujeción a Cristo. Entonces la salud del alma, que proviene de recibir y seguir los principios puros, se revela en palabras y acciones de justicia. La fe que conduce a esto no es la fe que cree en el control de una mente sobre otra, hasta el punto de que alguien haga la voluntad de otra persona.
Los miembros de Iglesia que confían en esta ciencia pueden ser considerados sanos en la fe, pero esa fe no es la de Jesucristo. La fe de ellos es una fe en las obras que Satanás está haciendo. Está presentando gigantescos errores y engaña a muchos mediante los milagros que hace. Él hará cada vez más esta obra. Una iglesia sana está compuesta por miembros sanos, por hombres y mujeres que tienen una experiencia personal en la verdadera piedad. ¿Os dais cuenta que ahora habla de los miembros de iglesia que confían en esa ciencia? En los tiempos de Ellen White, el tema del mesmerismo, el hipnotismo, se llegó a introducir dentro del adventismo con una fuerza tremenda, a tal punto que muchos de los miembros de iglesia confiaban en que esa ciencia provenía de Dios, que era buena, y montones de personas cayeron en manos del espiritismo. Ella tuvo que confrontar directamente a todas estas personas que estaban introduciendo estas cosas en la iglesia, y tuvo que escribir tantas cartas como estáis viendo y más, para que la gente se diese cuenta que era un engaño satánico perfecto. ¿Sabéis? Alguien me explicó una vez que estando en una iglesia adventista en Barcelona, hace ya años, estaban allí unos cuantos hermanos en la fe, cuando entró un hombre que llevaba un péndulo. Ya sabéis, ya hemos hablado del péndulo, ¿no? Una vez más. Pues bien, ese señor con el péndulo decía que tenía el poder de sanar a las otras personas. Y hubo alguna persona que estaba dispuesta a ponerse en manos de ese señor. Menos mal, gracias a Dios, que una persona se puso por en medio y le empezó a hacer preguntas sobre cuestiones espirituales para mostrar si verdaderamente esto provenía de Dios o no, para intentar sonsacarle cosas, porque eso fue hace muchos años y eso parecía una novedad aquí. Por tanto, eran cosas que se desconocían. Ese se hacía pasar por creyente. Se dio cuenta ese señor de que realmente lo que iba a hacer era espiritismo puro. Y ese hombre, cuando se vio descubierto, se fue. Ya no apareció más por esa iglesia. Pero había hermanos que estaban dispuestos a someterse. ¿Sabéis que someterse una vez puede ser suficiente para quedar entrampado por Satanás para siempre? Mirad, Satanás, qué bien trabaja y cómo se introdujo en los tiempos de Ellen White en la iglesia, cómo lo ha hecho posteriormente y cómo lo está haciendo ahora también, quizás no tanto por la hipnosis, pero sí a través de, venga, como cristianos es igual, vamos a hacer yoga, no pasa nada, o vamos a hacer no sé qué. Bueno, pues todo eso trae sus consecuencias. Pero ahí está, Satanás siempre va a seguir actuando igual, pero cada vez más sofisticadamente. Y ahora hablaremos sobre el hipnotismo y sus peligros. Pongámonos en guardia. Pero antes, mirad este apartado de abajo, esta nota. Para tener una idea aproximada del sentido de la palabra psicología usada aquí por la autora, el lector debe tener en cuenta las connotaciones y acepciones que ésta tenía entre 1850 y 1880. Entonces se la relacionaba a menudo con el mesmerismo, la hipnosis y la frenología. En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Mirad qué sucedía en sus tiempos. Se disfrazaba todo como si fuera algo científico. ¿Qué está pasando actualmente con estas formas de funcionar? Exactamente igual. Han pasado 100 años, 150 más, pero Satanás ha vuelto al mismo sistema. Se hace pasar por ciencia lo que en verdad es espiritismo puro. Nuestro gran adversario está engañando mediante ello a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente. Mediante ellas se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada. Mediante el conducto proporcionado por la frenología, la psicología y el mesmerismo, el hipnotismo, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. El fin del tiempo de gracia, cuando ya todo el mundo habrá hecho su decisión y no podrá cambiar de bando, es cuando más
estaría sucediendo estas cosas cuando se acercara este momento, y así está siendo. Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra mente, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce y trabaja en un lado y en otro. Y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Note la influencia de estas ciencias, apreciado lector, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. Física cuántica. ¿Os suena de algo? Sí, ¿verdad? Oh, con la mente de todos pensando sobre una cuestión que está dentro de una caja, vamos a cambiar lo que hay allí. Y, oh, comprobado, se ha cambiado eso. ¿Ciencia? Es ciencia, se ha demostrado. Por tanto, tenemos poder mental entre todos como una conciencia común para cambiar las cosas. La ciencia está haciendo que el espiritismo se disfrace de conceptos que son algo, que son así porque son así y es ciencia, no porque provengan de Satanás. Satanás le es muy fácil hacer cambiar ciertas cosas y hacernos creer que somos nosotros con un poder los que hacemos eso. Eso es totalmente falso. Pero como dijo Helen White, a través de la ciencia querían explicar estas cosas. Y se está juntando el espiritismo con la ciencia y está pasando a la perfección que la gente lo asimile como algo bueno y normal. Y luego, claro, vas tú y dices que esto es espiritismo y haces el ridículo, ¿entendéis? El descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abran las puertas a la tentación. En muchos casos la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. Se exalta mucho las ciencias que consideran la mente humana. Estas son buenas ubicadas en el lugar que les corresponde, pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumento para engañar y destruir a las almas. Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo, y en esa forma recibe la adoración que tanto le agrada. Satanás siempre le gusta la adoración, El mundo, que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología del magnetismo animal, hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante estas ciencias se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Ya veis, en sus tiempos al hipnotismo se llamaba también magnetismo animal, un magnetismo que tenemos innato que podemos transmitir a los otros, como una electricidad, un algo, ¿entendéis? Pues esas energías no son nuestras, son de Satanás. El control de la mente se origina en Satanás. La teoría del gobierno de una mente por otra fue ideada por Satanás para intervenir como artífice principal y colocar la filosofía humana en el lugar que debería ocupar la filosofía divina. De todos los errores aceptados entre los profesos cristianos, ninguno constituye un engaño más peligroso ni más eficaz para apartar al hombre de Dios. Por muy inofensivo que parezca, si se aplica a los pacientes, tiende a destruirlos y no a restaurarlos. Abre una puerta por donde Satanás entrará a tomar posesión tanto de la mente sometida a la dirección de otra mente como de la que se arroga esta dirección. ¿Os dais cuenta cómo Helen White hablaba continuamente también de puertas, que abrimos puertas a Satanás? Tantas veces teniendo esos escritos tantos años y no dándonos cuenta que nos estaba hablando de esas puertas dimensionales que se abren en nuestra propia mente incluso. Satanás hipnotizó a Adán y Eva. Satanás tentó a Eva en el Edén y ésta argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Con la Escritura Satanás no puede. Con el poder de Dios no puede. Por eso nosotros, que somos débiles humanos, necesitamos de conocer la Escritura a fondo, para que Satanás no nos cuele un engaño. Y con el poder de Dios podemos resistir ese poder hipnótico que hizo caer a nuestros primeros padres. No siempre tenemos presente que lo que hizo caer a Adán y Eva fue un poder hipnótico. ¿Y veis cómo vino dado? Ella nos lo dice, argumentó Eva con el enemigo. En el momento en que queráis argumentar con fuerzas diabólicas, estáis perdidos. Su poder hipnótico os va a cautivar.
Jesús no empezó a argumentar si esto sí, esto no. No. Jesús, con las tentaciones de Satanás, en el desierto, ¿qué dijo? Escrito está, ¡pam! Y respondía así. Se acabó, no había posibilidad de diálogo. No tengáis diálogo con estos seres, ni con nadie que quiera representarlos siguiendo por este camino. No nos relacionemos con el hipnotismo. Los hombres y las mujeres no deben estudiar la ciencia relativa a cómo poner en cautiverio las mentes de los que se relacionan con ellos. Esa es la ciencia que enseña Satanás. Tenemos que resistir todo lo que se le parezca. No tenemos que relacionarnos con el mesmerismo ni con el hipnotismo. Esa es la ciencia del que perdió su condición original y fue expulsado de las cortes celestiales. Esa ciencia proviene de él. Pero mirad cómo dice incluso que no debemos estudiar esa ciencia. Hay personas que dicen, es que tengo curiosidad de saber cómo funciona esto. No, no hace falta. Si te pones a ver cómo funciona eso en detalle, lo más fácil es que quedes cautivado por querer probar. Y a partir de aquí, ya estás. Advertencia a un médico que favorecía el hipnotismo. Me siento tan preocupada por su caso que debo seguir escribiéndole, no sea que en su ceguera usted no vea en qué necesita reformarse. Se me ha instruido en el sentido de que usted está albergando ideas que Dios le ha prohibido acariciar. Les daré el nombre de curas mentales. Usted supone que puede usar esta cura mental en su tarea profesional como médico. Las palabras fueron pronunciadas en tonos de seria advertencia. Cuidado, cuidado donde pone sus pies y por dónde va su mente. Dios no le ha encomendado esta tarea. La teoría del control de una mente sobre otra se originó en Satanás con el fin de presentarse a sí mismo como el principal obrero, para poner la filosofía humana donde debería estar la divina. Nadie, hombre ni mujer, debería usar su voluntad para controlar los sentidos o la razón de otra persona, de manera que la mente de ésta se someta pasivamente a la voluntad de la persona que ejerce el control. Una vez más, ¿a través de qué? Los sentidos o la razón. Esta ciencia puede parecer atractiva, pero en ningún caso debe manejarla usted. Puede dedicarse a algo mejor que al control de otro ser humano. Doy la voz de alarma. La única cura mental y segura verdadera abarca mucho. El médico debe enseñar a la gente a dejar de mirar lo humano para contemplar lo divino. El que hizo la mente sabe exactamente lo que ésta necesita. ¿Sabéis que había un famoso personaje llamado Santiago Ramón y Cajal? ¿Os suena? Él practicó la hipnosis también. Dijo que finalmente se apartó de esos conceptos. Pero ya veis que personas muy reconocidas pueden caer incluso en querer probar estas cosas para aplicar terapias. Pues bien, después de esto ya normalmente nadie queda libre. Parece valioso y maravilloso. Al adoptar la ciencia que usted ha comenzado a defender, está brindando una enseñanza que no es segura para usted ni para aquellos a quienes enseña. Es peligroso manipular las mentes con la ciencia de la cura mental. Esta ciencia puede parecerle muy valiosa, pero es un engaño preparado por Satanás. Es el encanto de la serpiente cuya mordedura produce la muerte espiritual. Abarca muchos aspectos que parecen maravillosos, pero que son ajenos a la naturaleza y al Espíritu de Cristo. Esta ciencia no conduce al que es vida y salvación. Cuando comencé mi obra, tuve que luchar con esta ciencia de la cura mental, dice Ellen White. Pensad que ella empezó su obra a los 17 años de edad. Fui enviada de lugar en lugar para declarar su falsedad, pues muchos estaban entrando en ella. La cura mental se introdujo muy inocentemente para aliviar la tensión de las mentes de gente inválida y nerviosa. Pero qué lamentables fueron los resultados. El Señor me envió de lugar en lugar para advertir acerca de todo lo que tuviera que ver con esta ciencia. Imaginaros a una chica de 17 años, en esa época del oeste, del Far West. Ella estaba más por el norte de Estados Unidos. Pero en esa época, estas cosas se habían introducido ya dentro de los primeros adventistas. Satanás no tardó mucho en querer destrozar a la iglesia adventista. Y lo hizo con algo que era sugestivo y que teóricamente funcionaba muy bien y era ciencia.
Gracias a esos movimientos en ese siglo, muchas terapias alternativas que aún siguen ahora en vigencia se inventaron, se diseñaron cómo hacerlas. Todo se movía en el mismo ámbito y se mezclaban cosas que eran buenas, terapias buenas, con parte de labor satánica. Y eso ahora sigue produciendo sus frutos, llevando a muchas personas al terreno satánico, aunque tengan partes de cosa buena. Destruye, no restaura. Quiero hablarle con toda claridad. Usted ha iniciado una tarea que nada tiene que ver con la obra de un médico cristiano, y menos en nuestras instituciones de salud. Si se aplica esta cura mental a los pacientes, por inocente que parezca, será para su destrucción, no para su restauración en su desarrollo ulterior. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo se nos presentan las personas que aceptan el error, incluido el de que una mente pueda ejercer control total sobre otra. Dios prohíbe todo lo que se le parezca. La cura mental es una de las grandes ciencias de Satanás y es importante que nuestros médicos vean con claridad el carácter de esta ciencia, porque por medio de ella les sobrevendrán grandes tentaciones. A esta ciencia no se le debe ceder ni un ápice de terreno en nuestros sanatorios. Dios no ha dado ni un solo rayo de luz ni de permiso a nuestros médicos para que asuman la tarea de controlar por completo la mente de otra persona, de manera que ésta cumpla la voluntad ajena. Aprendamos los métodos y propósitos de Dios. No permitamos que el enemigo obtenga la más mínima ventaja sobre nosotros. No le permitamos que nos induzca a controlar la mente de otra persona hasta el punto que ésta se convierta en una máquina obediente en nuestras manos. Esta es una ciencia inventada por Satanás. Mirad cuántas veces hace hincapié en eso, ¿eh? ¿No se está utilizando la hipnosis para dejar de fumar? Sí, hay personas que lo hacen, ¿verdad? ¿Y también para corregir problemas mentales, psicológicos? Pues también. ¿Y para dietas de adelgazamiento? También. Pues estas personas se están sentenciando. Y parece una cosa tan tranquila, ¿eh? No puede ser malo esto. Si te va a ayudar, te va a sanar. Te puede llegar a ayudar, por un lado, mientras por el otro le has abierto una puerta a Satanás que te va a destrozar. Porque lo que vas a terminar perdiendo va a ser la eternidad. Porque con las cosas de Dios luego no entrarás. Satanás te habrá bloqueado a través de ese punto que tenemos más allá de nuestras frentes, por donde o se comunica Dios o se comunica Satanás, y donde hay nuestra verdadera lucha espiritual. Apártese del hipnotismo. Segundo mensaje de advertencia al médico que empleaba el hipnotismo. Ya ves, a veces ni con una vez bastaba, tenían que hacer más cartas, y que, ¿sabéis? Ella cuando describe su forma de hacer como profeta, dice que lo pasaba muy mal cuando ella recibía una visión de alguien y lo tenía que advertir o amonestar de algo, porque claro, se iba a poner en problemas. Imaginaos que a vosotros se os aparece una visión que veis que tal persona, que a lo mejor ni conocéis, está haciendo algo que está equivocado, y Dios os dice que se lo advirtáis para que pueda cambiar. ¿Cuál suele ser la reacción de las personas cuando les decís o nos dicen que estamos haciendo algo mal? ¿Y tú qué? Bueno, pues imaginaos esa responsabilidad durante años. Ella dice que esto es lo que más angustia le llegó a causar. Y que había veces en que no quería ni decir a las personas el mensaje de Dios. Y Dios le decía, tienes que hacer la obra. Y al final lo terminaba haciendo. No es nada fácil la labor de un profeta, ¿eh? Y la suya fue muy dura. Y esto además le comportó que incluso dentro de las mismas autoridades de la denominación tuviera graves problemas y la deportaran, por decirlo de algún modo claro, a Australia, porque estorbaba sus consejos, estorbaban sus reprensiones que provenían de Dios. Y ahora se está repitiendo la historia cuando dentro de la Iglesia Adventista muchas personas rechazan los consejos de Ellen White que provenían de Dios. La historia siempre se repite y el pato lo vamos a pagar muy caro. Hermano y hermana N, en el nombre del Señor les pido que recuerden que a menos que cambien sus sentimientos acerca de la ciencia de la cura mental, a menos que comprendan que es necesario que sus propias mentes se conviertan y transformen,
llegarán a ser piedra de tropiezo y un espectáculo lamentable para los ángeles y los hombres. La verdad ha ejercido poquísima influencia sobre ustedes. Es peligroso para cualquier persona, no importa cuán buena sea, tratar de influir en otra mente humana para colocarla bajo el control de su propia mente. Quiero decirles que la cura por el poder de la mente es una ciencia satánica. Ustedes ya han ido bastante lejos, a tal punto que han puesto en serio peligro su experiencia futura. Desde que este asunto se introdujo por primera vez en sus mentes hasta hoy, ha ido creciendo en forma muy perjudicial. Cuando ha anidado, se multiplica, va creciendo. Si no se para el asunto, al final volver atrás es muy difícil. A menos que comprendan que Satanás es la mente maestra que ha inventado esta ciencia, la tarea de separarse de ella en forma radical no será un asunto tan fácil como han supuesto. Toda la filosofía de esta ciencia constituye una obra maestra del engaño satánico. Por el bien de sus almas, deslíguese de todo lo que se relacione con esto. Cada vez que introducen en la mente de otra persona ideas acerca de esta ciencia con el objeto de controlar su mente, están pisando el terreno de Satanás y colaborando definidamente con él. Por el bien de sus almas, escapen de esta trampa del enemigo. Dios prohíbe el aprendizaje y la enseñanza del hipnotismo, observación al médico mencionado. Nadie debería estudiar la ciencia en la cual ustedes se han interesado. Estudiar esta ciencia equivale a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les prohíbe a ustedes y a cualquier otro ser mortal aprender o enseñar esa ciencia. El hecho de que usted, hermano N, haya tenido que ver con ella, basta por sí mismo para demostrar que es inconsecuente que usted sea el médico jefe del hospital. Imaginaos, el jefe médico del hospital era. Al intentar curar por la mente, usted ha estado comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios le ha prohibido que tocase. Ya es tiempo de que comience a mirar a Jesús y sea transformado a la semejanza divina mediante la contemplación de su carácter. Sepárense de todo lo que se parezca al hipnotismo, porque es una ciencia utilizada por instrumentos satánicos. Satanás dispone de mucho poder. Otro mensaje al médico y a su esposa. ¿Será que Dios no es bueno, que va insistiendo con nosotros para que cambiemos? Recuerden que Satanás ha descendido con gran poder para tomar posesión de las mentes y tenerlas cautivas bajo su dominio. Ninguno de los dos puede hacer nada aceptable para Dios, a menos que sigan al Salvador, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se halla el texto en Mateo 16:24. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Una ciencia llena de peligros. No nos pongamos nunca bajo el control de la mente de nadie. La cura mental es la ciencia más horrible que jamás se haya presentado. Todo malvado puede usarla para llevar a cabo por medio de ella sus malignos designios. No tenemos nada que hacer con semejante ciencia. Deberíamos tenerle miedo. Nunca deberían entrar en nuestras instituciones ni siquiera sus principios más elementales. Nada de nada. ¿Qué es ese tipo de forma de cautivar las mentes que está haciendo que personas cometan asesinatos sin ellos querer? Que luego no saben ni qué han hecho. Hay lo que dicen MK Ultra, manipulación mental. Todas estas artes de manipulación mental provienen de Satanás, no provienen de Dios. Y esto es algo que se está utilizando, y mucho, para trastornar la sociedad. Estábamos advertidos de hace muchísimos años sobre todo esto. Este poder existe, se puede llegar a hacer, pero esté lejos de nosotros todo esto, porque es terreno satánico. Hay personas que dicen: bueno, es que Dios, mira si era malo, que no quería dejarles que tuviesen conocimiento, por eso les dice que no comieran del árbol del bien y del mal. No, Dios sabía que si hacían eso, entraban en terreno de Satanás y quedaban cautivados. No es porque no quisiera que tuviesen un conocimiento. El conocimiento del bien ya lo tenían. ¿Necesitaban el del mal acaso para terminar fatal? ¿No lo hemos visto en 6.000 años de historia? Lo que nos ha llevado a que hiciesen ese paso. Se aprovecha de la debilidad. Temible es el poder que así se da a hombres y mujeres malintencionados.
¿Cuántas oportunidades proporciona a los que viven explotando la flaqueza o las locuras ajenas? ¿Cuántos hay que, merced al dominio que ejercen sobre mentes débiles o enfermizas, encuentran medios para satisfacer sus pasiones licenciosas o su avaricia? Manipulación sobre personas enfermas a través de hipnosis, cuando quedan enajenados, que no están en su razón, pueden ser aprovechadas por esas personas que los están hipnotizando para o influirles mensajes que los pueden llevar a hacer cualquier barbaridad con el paso del tiempo, o incluso, como dice aquí, para satisfacer sus pasiones licenciosas, o sea, abusar sexualmente de esas personas. La persona no se va a enterar. ¿Os dais cuenta lo malo que es poder manipular una mente? Consejo respecto de la publicación de libros relativos al hipnotismo. ¿Consentirán sus gerentes de la Review and Herald Publishing Association en ser instrumentos de Satanás al permitir la publicación de libros que tratan acerca del hipnotismo? ¿Se introducirá esta lepra en la redacción? ¿Sabéis lo que está diciendo aquí? Esta casa editora adventista llegó un momento en que, para querer salirse adelante mucho mejor, empezó a publicar libros de hipnotismo, siendo una casa editora adventista. Hasta este punto se llegó en la denominación. Ellen White dijo que de esto nunca más, que se tenía que cortar. Pero ya veis cómo entró antes. Pero ¿sabéis lo peor? Es que esta historia se está repitiendo en modos sutiles, no diciendo que hay que hipnotizar, pero sí alabando ciertas cosas, tipo yoga. Estamos exactamente en lo mismo. ¿Somos conscientes de que en la denominación está volviendo a atacar Satanás del mismo modo? Ella lo decía, en los momentos finales eso volvería a estar, y así está siendo, Todo muy sutilmente, claro, cómo no. Aquí abajo en la nota nos dice: por años la Review and Herald hizo trabajos comerciales para mantener en actividad el equipo de la imprenta. Hacían cosas que no era solo para la Iglesia Adventista, publicaciones espirituales, hacían de todo, ¿no? Pues colaron esto también. Satanás y sus instrumentos han estado trabajando diligentemente y siguen haciéndolo todavía. ¿Bendecirá Dios las casas editoras si éstas aceptan los engaños del enemigo? Las instituciones que han sido presentadas al pueblo como sagradas y pertenecientes al Señor, ¿han de convertirse en una escuela donde los obreros comerán el fruto prohibido del árbol del conocimiento? ¿Hemos de animar a Satanás para que entre furtivamente en la ciudadela de la verdad a fin de depositar su ciencia infernal tal como lo hizo en el Edén? Los hombres que se desempeñan en el corazón de la obra ¿no son capaces de discernir entre la verdad y el error? ¿Son acaso hombres incapaces de captar las terribles consecuencias que se presentarían si se permitiera que el error ejerciese su influencia? Si se ganaran millones de dólares con un trabajo de esa clase, ¿qué valor tendría esa ganancia comparada con la terrible pérdida que se ocasionaría si se publicaran las mentiras de Satanás? Evidentemente ella no hacía de profeta por dinero, ¿lo veis? Ella hablaba que la denominación no se vendiera, en este caso la imprenta, por dinero. El grave problema sigue siendo aún ahora de querer confiar en conseguir por nosotros mismos, por nuestros métodos, todo lo que podamos económicamente, aunque a veces las cosas no sean lo que deberían ser. Esto está hablando de una imprenta, pero podemos hablar lo mismo en instituciones como escuelas, hospitales. ¿Nos está cobrando cosas desde el gobierno, desde el Estado, a la denominación para mantener ciertas cosas en funcionamiento? Es que si no hacemos esto, no recibiremos dinero, deberemos cerrar. Por tanto, se transgrede la situación hasta llegar al punto en que se vuelve a pactar con lo que no hay que pactar. Y así una vez más la Iglesia está dejando que el poder de fuera se ponga dentro. Y Satanás no va a parar. Y así, por falta de fe, las instituciones se van a debilitar. No se confía en Dios.
se confía en lo que hace el hombre. La historia siempre se repite. Un error mortal. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo. Así como en el huerto del Edén, Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente. Claro, ¿la serpiente era fea? No, era el animal más hermoso que había, que además volaba. Esos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. Cosas que al oído van muy bien, suenan muy bien, parecen muy atrayentes y en verdad nos lleva a todo lo contrario. Hay peligro en la investigación de estas cosas. Hemos llegado a los peligros de los últimos días, cuando muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tengan cuidado con lo que leen y con lo que escuchan. No manifiesten ni una partícula de interés en las teorías espiritistas. Satanás está esperando para ganarle la delantera a todo el que permita que se lo engañe por medio del hipnotismo. Comienza a ejercer su poder sobre ellos en cuanto empiezan a investigar sus teorías. Nosotros debemos presentar esos engaños, pero no debemos entrar en los razonamientos de todo ello, porque si no, también podemos caer. No repitamos las teorías de Satanás. Se me mostró que no debemos entrar en conflicto con estas teorías espiritistas, porque eso solo confundiría las mentes. No deberíamos introducir estos asuntos en nuestras reuniones. No deberíamos esforzarnos por refutarlos, porque, ¿sabéis? Se generan diálogos con todo esto a veces, de que, no, que esto es bueno, ¿qué tal? Y el otro, no, ¿qué tal? Y llega un momento en que hay una confusión tal que la gente ya no sabe qué creer. Nosotros sí debemos denunciar estas cosas, pero no entrar en debates. Es absurdo, porque luego entra la confusión. Si nuestros ministros y maestros se entregan al estudio de estas teorías erróneas, algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿No es la obra del pastor evangélico repetir las teorías de Satanás? Avancemos con firmeza, edificando los desiertos antiguos y restaurando los fundamentos de las pasadas generaciones. Presentemos la verdad sagrada y santificadora, y dejemos a un lado las seductoras teorías del enemigo. No demos lugar para que sean plantadas las semillas de esas hipótesis. Se me advirtió que no debíamos entrar en conflicto con ninguno de estos asuntos. Ni nuestros ministros, ni nuestros maestros, ni nuestros estudiantes deben repetir los sofismas del enemigo. Nosotros denunciar, pero no entrar en esas cosas, ni debates. Ministros y médicos pueden caer en la trampa. Hay médicos y ministros que han caído bajo la influencia del hipnotismo ejercida por el padre de mentira. A pesar de las advertencias que se han dado, han aceptado los sofismas de Satanás, tal como ocurrió en las cortes celestiales. La ciencia mediante la cual fueron engañados nuestros primeros padres está engañando a los hombres de la actualidad. Los ministros y los médicos pueden caer en esa trampa. Nadie se libra. Nuevas formas para experiencias pasadas. Lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Lo había dicho ella, que entrarían bajo un nuevo disfraz todas las cosas. ¿No está pasando ya? Y ese escrito es de 1904. ¿Cuántos años han pasado? Más de 100 años. Y ahora estamos viendo que lo que dijo lo estamos viviendo. Experiencia de la autora de Ellen White con el hipnotismo. Pronto se difundió, en 1845, que las visiones eran resultado del mesmerismo, y muchos de entre los adventistas que no habían aceptado el sábado estuvieron dispuestos a creerlo y a hacer circular el rumor. Os pongo en situación. Ellen White, cuando recibió las primeras visiones, le vinieron cuando había surgido el movimiento adventista, en 1840 aproximadamente. Gente de muchas denominaciones distintas aceptaron el mensaje que llevaba William Miller sobre la segunda venida de Jesús inminente para 1844. Entre ellos estaba su familia, que eran metodistas. Estos adventistas, que no eran aún adventistas del séptimo día, que quiere decir que guardaban el sábado, ya lo veis, había
algunos que aún no habían aceptado el sábado, seguían guardando el domingo. Fue el momento en esa situación en que ella había recibido las visiones, 1845. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se constituyó en 1860 y algo, ¿no? ¿Cómo? 1863, gracias. En esos momentos había gente que decía que las manifestaciones que se hacían en Ellen White eran precisamente, pues eso, mesmerismo, lo mismo que ella denunciaba. Aún hay gente que dice eso, ¿eh? Vamos a seguir, ahora que ya estáis un poco situados. Esto se estaba expandiendo y así la obra de Dios se frenaba. Un médico, que era un célebre mesmerizador, dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era una persona muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo, que provenía del abismo y que pronto volvería allí, junto con los que lo practicaran. Era jovencita y cómo encaró, ¿eh? Le di permiso para mesmerizarme si podía. Lo probó durante más de media hora, recurriendo a diferentes operaciones, y finalmente renunció a la tentativa. Por la fe en Dios pude resistir su influencia, y esta no me afectó en lo más mínimo. Y allí se demostró que lo de ella no era mesmerismo. Imaginaos hasta qué situación límite tuvo que llegar. Ella estaba preparada, pudo por el poder de Dios, porque era necesario desmontar las artimañas de Satanás. Pero ya veis hasta qué punto Satanás llegó a obrar. Magnetismo espiritual. En New Hampshire tuvimos que luchar con una especie de magnetismo espiritual, de un carácter similar al mesmerismo. Fue nuestra primera experiencia de esta clase. Ella aquí escribe una experiencia. Ella iba por distintos lugares, solía ir con su marido, y se encontraba en iglesias que se empezaban a crear, que habían aceptado el adventismo, y en esos momentos, claro, ya veis, la fuerza de las ciencias, de las pseudociencias, estaba entrando en estos grupos, y se encontraba incluso en reuniones que se parecía mucho a lo que hacen en muchos lugares pentecostales, que empiezan a alabar al Señor gritando y cantando, y uno orando y otro hablando en unas lenguas y otro no haciendo no sé qué, y otro por el suelo con espumarajos y cosas raras. Pues bien, estas manifestaciones, que ahora están tan de moda entre algunos sectores pentecostales, son algo que ya habían entrado en la Iglesia Adventista, y ella tuvo que confrontar esto porque eran manifestaciones satánicas, no de Dios. Y eso a ella le trajo una de problemas, como ya os podéis llegar a imaginar. Nadie debe ser un instrumento pasivo. No es el propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos, libre de los encantamientos humanos. La cura mental debe estar libre de todo encantamiento humano. No debe apoyarse en la humanidad, sino elevarse hacia lo espiritual, echando mano de lo eterno. Y aquí hay una nota explicativa acerca de frenología y mesmerismo, y la expresión buenas ubicadas en el lugar que les corresponde. En 1862, Elena de White publicó un extenso artículo en la Review and Herald titulado Filosofía y vanos engaños. Volvió a publicarlo en Los Testimonios, que era una recopilación, tomo 1. Parte de esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1. Tenía el agregado de 13 páginas de... Y ahora no sé dónde estará la continuación de esto. Pues no la tengo. Nos quedamos a medias. Lo siento. Pero bien, son unas notas que terminan de explicar la situación de esos momentos y cómo ella tenía que hacer frente a todo esto. Y era publicado para que la Iglesia pudiese darse cuenta y no caer en estos errores, ¿no? Advertencias contra engaños y falsos maestros. En ese mensaje declaraba que ciertas ciencias serían empleadas por Satanás para atraer almas a la red que había atendido por medio de los fenómenos espiritistas. Parece claro a partir del contexto y del artículo. Aquí está la continuación, yo voy perdido, ¿eh? Y del artículo de la autora, la falsamente llamada ciencia, publicado en Signals of the Times del 6 de noviembre de 1884, que cuando ella usó términos como frenología, mesmerismo y magnetismo animal en 1862, lo hizo más bien de un modo amplio y abarcante, refiriéndose a las ciencias que tienen que ver con la mente humana, porque así se consideraban estos temas en aquel tiempo.
El artículo de 1884, publicado en Signes, estaba evidentemente basado en el artículo de la Review, publicado en 1862, pues emplea muchas de sus frases, aunque escribió de nuevo algunos párrafos y empleó términos más precisos. Esto es especialmente así respecto de los párrafos de 1862, donde aparecían palabras como frenología y mesmerismo. A medida que la situación iba cambiando, ella iba adaptando el lenguaje para que la comprensión fuera más clara. En 1862 escribió: se exalta mucho la frenología y el mesmerismo. Son buenas, ubicadas en el lugar que les corresponde, pero han sido empleadas por Satanás como sus más poderosos instrumentos para engañar a las almas y destruirlas. Se han recibido sus artes y trucos como si fueran del cielo, y la fe en el Creador y en la Biblia han sido destruidos en la mente de muchos. Ya veis, son notas aclaratorias. En 1884 escribió: se exaltan mucho las ciencias que se refieren a la mente humana. Son buenas, ubicadas en el lugar que les corresponde, pero han sido usadas por Satanás como sus más poderosos instrumentos para engañar las almas y destruirlas. Se aceptan sus artes como si fueran del cielo, y así Satanás recibe la adoración que también le viene. Mirad en este último apartado la frase que en el otro lado no aparecía: recibe la adoración que también le viene. ¿Qué busca Satanás con todo esto? Y siempre adoración. ¿Entendéis por qué cuando se hacen adoraciones hacia un cierto lugar representan la adoración a Satanás? Adoración al sol, adoración al obelisco, adoración en esas misas hacia cierta forma, etcétera, etcétera. Siempre es lo mismo. Satanás busca adoración. Por eso busca el domingo en vez del sábado, porque será la adoración a él, no a Dios. El primer testimonio es lo que ella escribe a la gente, debería ser apreciado a la luz de otras declaraciones que aparecen en el mismo capítulo y tomado en consideración el conjunto de las declaraciones de su pluma, tanto anteriores como posteriores, acerca del mesmerismo. Véase, dice la nota correspondiente al capítulo 3. Para tener una idea de cómo se usaban los términos frenología, mesmerismo y magnetismo animal a mediados del siglo XIX, publicamos a continuación una lista de obras a las que se les hacía publicidad en una revista médica popular que se distribuía en los Estados Unidos en 1852. Y aquí hay una serie de libros que eran de venta, que todo el mundo podía adquirir, y que estaban todos relacionados precisamente con este tipo de ciencias. No era una cosa esporádica, iba lleno. Y bien, nosotros lo vamos a dejar aquí, donde continuaremos con la ciencia satánica de la exaltación propia, el egoísmo y el respeto propio, porque también vamos a ir viendo cómo el espiritismo en diferentes formas iba actuando, actúa y actuará. Iremos destapando cada vez más todos estos engaños satánicos en el cual el mundo está siendo totalmente inmerso. Evidentemente pondremos alguna otra cosa más por en medio, porque sé que las lecturas cansan, pero ya os he dicho antes que sé que hay personas que no pueden disponer de estos libros, y la verdad es que son esenciales para una buena biblioteca si verdaderamente nos importa nuestra condición espiritual y no caer en los engaños de Satanás. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y si Dios quiere, hasta el próximo sábado.